La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todo pecado es un desvío de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie y la segunda parte del tema ¿Cómo impedir que el pecado florezca? De la serie Se puede vivir en santidad. Tú nos creaste con un propósito. Y para conducir el programa de hoy está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana que nos acompañan, y también saludamos a nuestro pastor Ángelo, esperando que se recupere pronto. Bueno, y recordemos que en la primera parte del tema de esta serie, ¿Cómo impedir que el pecado florezca?, usted, Oscar, nos enseñaba que el mundo, Satanás y la naturaleza pecaminosa son tres grandes enemigos que tiene el cristiano. Y estos tres enemigos quieren hacerle creer que no puede vivir en santidad y así mantenerlo en derrota. Pero sí hay una esperanza de vivir en santidad. Sí es posible ser santo. La Biblia dice que el creyente puede vivir sin el dominio del pecado. Y veíamos una primera acción a tener en cuenta para impedir que el pecado florezca en el jardín de nuestra vida, la cual es inmunice su corazón. ¿Cómo se realiza esta inmunización? Arrepiéntase para que pueda nacer de nuevo. Pues nadie puede nacer de nuevo a menos que se arrepienta. ¿Y cómo saber si he nacido de nuevo? Cuando cambio mi actitud frente al pecado. Hoy estará nuevamente Oscar Plata dando respuesta a este primer tema de la nueva serie. Oscar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Oscar, aparte de arrepentirnos para nacer de nuevo, ¿qué otra acción inmuniza nuestro corazón contra el pecado? Bueno, gracias, Beatriz, por la oportunidad y por acompañarnos acá en Vidas con Propósito. Bueno, aparte de arrepentirnos para nacer de nuevo, hay una acción que es importantísima y que es básica para poder inmunizarnos o para poder enfrentar y vencer el pecado. Él llene su corazón de la Biblia para que crezca en santidad. Tan poderosa es la palabra de Dios que tiene la capacidad no solo de limpiarnos del pecado, sino de limpiarnos, además de limpiarnos, apartarnos de él. Este es otro veneno que neutraliza el poder del pecado sobre nuestras vidas. Cuando vamos a la Biblia y nos miramos en ella, nuestro pecado se hace evidente y nuestro espíritu toma la decisión de apartarse de él. Hay un texto que es muy conocido por los cristianos, es Hebreos 4:12, lo voy a leer, dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto de Hebreos nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de penetrar lo más profundo del alma humana y del mismo espíritu del hombre para revelarnos nuestra condición y las intenciones que nos motivan a hacer las cosas, pero que cuando la palabra de Dios penetra nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, lo que hace en nosotros es limpiarnos, es purificarnos de nuestra maldad. Esto nunca lo podrá realizar un terapeuta, así sea el más grande o el mejor del mundo. Solo la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nacer de nuevo por medio del arrepentimiento, llenarnos de la Biblia, ¿cómo más se inmuniza el corazón? Otro aspecto muy importante, y querido oyente, si usted toma nota, puede tomar apunte de esta tercera acción. Mantenga una vida de oración para que tenga mayor conciencia del pecado.
Entre más alejados estemos de Dios, el pecado más dominará nuestra vida. Lo repito, entre más alejados estemos de Dios, el pecado más dominará nuestra vida. Lo contrario también es cierto. La oración nos ofrece esa oportunidad de acercarnos más a Dios y recibir de Él una mayor conciencia del pecado. Mientras estamos en contacto con los demás personas, con los demás hombres, no nos sentiremos redarguidos de nuestros pecados, porque ellos también son pecadores, igual que nosotros. Pero si en lugar de tener contacto con ellos, lo tenemos con Dios a diario, la cosa es a otro precio. Una gran convicción mostrará nuestros motivos más ocultos. Cuando una persona racionaliza o justifica su pecado, lo único que refleja es un poco contacto con Dios y con su palabra y con una relación cercana con Él. La primera acción la acción para impedir que florezca el pecado en nuestro corazón es inmunice su corazón. ¿Qué otra acción debemos tener en cuenta, Oscar, a fin de que el pecado no florezca en el jardín de nuestra vida? Bueno, otra acción muy importante y que a veces solemos caer en esa acción o en lo contrario, en la omisión, es no juegue con la tentación. No juegue con la tentación. Y quiero aquí leer una historia que es muy conocida, que es una parte de la historia de Sansón, que se encuentra en Jueces 16, del 19 al 21, en cuanto a este aspecto de no jugar con la tentación. Dice así: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Repito, esto está en Jueces 16, versículos 19 al 21. Sansón representa a los cristianos que les gusta jugar con la tentación. Muchos creen que la caída de Sansón se dio con Dalila, pero si usted examina la historia, realmente no fue así. Dalila fue la copa que rebosó el vaso. Este poderoso hombre empezó desde mucho antes a jugar, antes de conocer a Dalila, empezó a jugar con la tentación. Él hizo lo que no debía hacer como nazareo. Bueno, violó, digamos, sistemáticamente su voto, y quiero aquí hacer referencia a cada aspecto de lo que hizo Sansón y de cómo él renunció a su voto de nazareo, a su consagración como nazareo, que recordemos era la persona que se apartaba para el servicio de Dios, y eso implicaba algunos compromisos. Primero, Sansón tocó el cadáver de un león. Un nazareo no podía tocar el cadáver ni de un animal ni de ninguna persona que hubiera fallecido. Luego Sansón celebró una fiesta de bodas con mucha bebida, con mucho trago. Eso está en Jueces 14. Tampoco un nazareo tenía que abstenerse de vino y de cualquier bebida alcohólica. Después de esto, Sansón reveló el secreto de su fuerza y le fue cortado su cabello. Recordemos que también el cabello, el nazareo no podía cortarse el cabello como señal externa de su voto. Solo se lo podía cortar hasta el día que terminara su voto. Y él reveló el secreto y ahí pues Dalila le cortó su cabello. También Sansón se unió en yugo desigual. Eso está en Jueces 14 también, en el versículo 2. Se unió con una mujer filistea. Recordemos que le pidió en matrimonio, y aunque estaba en desacuerdo con los padres, no lo podía hacer ni como israelita ni tampoco como nazareo. Sansón también abandonó a su esposa, y cuando quiso recuperarla ya la había perdido. Ya era muy tarde. Entonces realmente vemos cómo Sansón sistemáticamente empezó a abandonar su voto. Bueno, y falta una más. Sansón se acostó con una prostituta. Eso está en Jueces capítulo 16.
Sansón se enamora de una filistea llamada Dalila, la que ya habíamos hablado. Entonces, mire que la caída con Dalila no fue, digamos, como la causa, fue la copa, como decía anteriormente, que rebosó ya la vida de Sansón. Oscar, permítame, también me pone a analizar, aparte de que Sansón jugaba con la tentación, podemos ver que jugó muchas veces y vemos la misericordia y la paciencia de Dios, ¿no? Que a pesar de nuestra rebeldía, Sansón tuvo oportunidad de no jugar con la tentación y al final las consecuencias fueron desastrosas, pero quiero resaltar ahí la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros. Sí, así fue. Dios esperó pues en Sansón, pero bueno, al final la aleccionadora historia de Sansón debería llenar de temor a todos los cristianos. Aprendamos del ejemplo de este héroe de Israel. Yo creo que de ahí en adelante los papás le decían a sus hijos: pórtese bien y obedezca, porque si no le va a pasar lo mismo que a Sansón. Así. Terrible, Oscar. Entonces, ¿qué consejo podría darnos para no jugar con la tentación? Bueno, muy buena su pregunta. ¿Qué consejos, qué debemos hacer para no jugar con la tentación? Primero, valore su voto delante de Dios. Haciendo la comparación con lo que no hizo Sansón, no valoró su voto. Acuérdese que en el día que usted decidió seguir a Cristo, nunca lo olvide. Ese fue el día en que usted hizo un voto, un compromiso con el Señor. Recuerde como fecha especial el día en que usted se bautizó, en agua, en que confesó públicamente que lo seguiría hasta el fin, que seguiría a Jesús hasta el fin. No tenga en poco su profesión de fe. Yo creo que estas fechas son más importantes que aún nuestros cumpleaños, el día que yo tomé la decisión por Jesús, el día que yo decidí bautizarme, porque son días, eso demuestra mi compromiso y mi voto con el Señor. Otro aspecto para no jugar con la tentación es: no busque exponerse a la tentación. Si bien como cristianos tenemos la fuerza para vencer toda tentación que Dios permita en nuestra vida, no tenemos ni la más mínima energía para sobrellevar aquellas tentaciones que nosotros mismos buscamos. Es más, cuando buscamos ser tentados, ya hemos sido vencidos. El cristiano genuino no busca la tentación busca al cristiano genuino. Si tan solo los cristianos oraran en serio el Padre Nuestro, dejarían de buscar la tentación. Quien no quiere pecar no busca oportunidades para ser tentado, todo lo contrario, antes está huyendo del pecado. Un tercer aspecto para usted no jugar con la tentación, además de las dos que hemos visto, es: identifique los malos deseos que atacan su vida. Un cristiano maduro estará vigilante e identificará qué clase de malos deseos atacan su vida. Cada uno conoce sus debilidades. Los malos deseos que atacan su vida no necesariamente son los mismos que atacan la mía. El deber de cada cristiano es mirar por la Biblia cuáles serán esos malos deseos que más lo persiguen, y usted ya lo reconoce. Así que si usted ya lo reconoce, pues usted tenga mucho cuidado, identifíquelos, y usted ya sabe cómo prevenir frente a eso. Un cuarto aspecto es: reconozca su vulnerabilidad y aléjese. ¿Para qué identificamos esos malos deseos? Para apartarnos, desde luego, ¿no? No hacerlo es actuar neciamente, como Sansón lo hizo, ¿no? Es creernos invencibles. Debemos reconocer que somos vulnerables, que somos personas todavía muy dependientes. Dice Proverbios 27:12: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. Otro aspecto para no jugar con la tentación es: haga morir los malos deseos que aún están en su vida. Como diría el Chavo, no las hagamos los tarugos. Los malos deseos que nos atacan están en nuestro interior. Por eso Pablo dice que debemos matarlos. Y eso está en Colosenses 3:5. Dice: por lo tanto, haga morir. ¿Qué es hacer morir? Pues matarlos, ¿no? Sí, matarlos. Dice: por lo tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajos pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Así que
Aquí tenemos los pasos para que no nos dejemos, no juguemos con la tentación porque es muy peligrosa. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. En el segmento anterior veíamos 5 consejos para no jugar con la tentación. Pero Oscar, ¿cómo juega un cristiano con la tentación? Bueno, buena pregunta, Beatriz. ¿Cómo juega un cristiano con la tentación? Si usted ve el pecado como algo delicado, entonces no jugará con la tentación. Eso es clave, porque realmente cuando vemos el pecado como algo superficial, tal vez fácilmente juguemos con la tentación. Hay muchas frases, pensamientos y actitudes que reflejan que estamos jugando con la tentación. Por ejemplo, cuando decimos o pensamos, solo por esta vez, eso no va a pasar nada. O también decimos, Dios me perdonará, ¿sí? O después me arrepiento. O otra frase que a veces se escucha, el Señor entiende mi debilidad. Esa es muy común, ¿no? El Señor entiende mi debilidad, es como para justificarnos, ¿no? Otra frase es, esto no es tan malo. Otros han hecho cosas peores. Por hacer esto no me voy a condenar, dicen otras personas. Todas estas expresiones son excusas muy peligrosas y dañinas que solo muestran el bajo compromiso con la santidad y desde luego con la integridad, y nos pueden llevar a dudar a uno lo puede llevar a dudar de una fe auténtica de la persona que expresa ese tipo de pensamientos. O que no conoce al Señor, no estudia la palabra. Oscar. Podría ser, como le digo, eso es una forma de uno jugar con la tentación que es bastante peligrosa. ¿Qué les diría entonces a los que juegan con la tentación? Bueno, lo primero que hay que hacer es apártese de la tentación. Y eso nos muestra la Biblia. Si usted, por ejemplo, tuvo problemas con el alcohol, pues no se acerque a él. O sea, comprométese firmemente, no haga lo que hizo Sansón. Si usted sabe que el alcohol fue algo que causó mucho daño en su vida, pues no acepte ni siquiera una copa de vino, una copa de champaña, porque usted sabe que eso para usted es peligroso. Otro aspecto es, si usted tuvo problemas con la lujuria, tenga cuidado con lo que ve y cómo lo ve, ¿no? Entonces ahí usted debe colocarse a nivel personal algunas normas, algunos estándares muy altos para cuidarse de esto. Si tuvo problemas con los juegos de azar, pues evite cargar dinero, ya que eso puede llevar a usted también a caer en la tentación, porque precisamente los juegos de azar, los que caen ahí son los que aman el dinero y lo quieren ganar fácilmente, ¿no? Si una persona que no es su cónyuge, otro ejemplo, le atrae, no se acerque, corte con esa relación amistosa, no la cultive, porque usted sabe que eso puede traer serias consecuencias a su vida. Si tiene problemas con la pornografía, arrepiéntase y tome decisiones radicales. No entre a internet, coloque el computador en un lugar visible de la casa donde todos lo puedan ver. Eso es algo que usted puede, una forma de prevenirme y yo de autocuidarme. Si tiene problemas con la ira, pues identifique lo que lo aira y decida anticipadamente controlarse. Escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Inmunice su corazón y no juegue con la tentación. ¿Qué otra acción debemos tener en cuenta a fin de no permitir que el pecado florezca? Otro aspecto muy importante, otra acción para llevarla a nuestro jardín, al jardín de nuestro corazón, es ocúpese sirviendo a Dios. Ocúpese sirviendo a Dios. Dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Para qué Cristo sufrió tanto en la cruz? El autor de Hebreos nos lo muestra, nos lo revela. Dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En cierta ocasión le preguntaron a un predicador que viajaba muchísimo a causa de su ministerio: ¿usted peca? A lo cual él contestó: es que no me queda mucho tiempo. Muchos cristianos pecan porque viven desocupados y tienen sabiduría. O sea, si usted tiene realmente sabiduría, la frase que dice tiempo libre, taller del diablo, es muy real. O sea, esa es una frase muy sabia, ¿no? O sea, que contiene sabiduría, ¿no?
Generalmente la falta de ocupar el tiempo libre en forma buena es lo que nos lleva precisamente a hacer cosas que no convienen, ¿no? Y que Satanás llene nuestros pensamientos, él sí nos ocupa. exacto, entonces yo creo que eso no es solamente para los jóvenes, ¿no? Para los adolescentes, también para los adultos. Así es. Debemos ocupar bien nuestro tiempo libre, y más que es contradictorio que el Señor nos ha llamado, ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre, y no pensemos en servirle. Ocupemos nuestro tiempo libre sirviendo al Señor. ¿Por qué el pecado florece en la vida de los cristianos? Esto no debería ser así, Oscar, si tenemos el poder para vencer. Quizás en esta oportunidad, voy a traer el mejor cristiano de todas las épocas para dar respuesta a su pregunta, Beatriz: ¿por qué el pecado florece en la vida de los cristianos? Y yo creo que este cristiano que yo considero el mejor cristiano de todas las épocas nos puede dar la respuesta. Y él, con lujo de detalles, a través de una carta, nos dirá a partir de su experiencia por qué sucede esta paradoja en los cristianos. Entonces voy a tomarme el tiempo para leer la carta que nos escribe este cristiano. Dice así: gracias por la invitación, apreciado Oscar. Acepté compartir mi experiencia porque creo que en algo puede servir a esta generación de creyentes. En mi vida cristiana me caractericé por un profundo amor por Dios. No sé si pase como presuntuoso, pero creo que nadie le ha dado tanto a Dios como yo lo hice. Mi amor por Él me llevó a componer muchísimas de las canciones que suenan en la mayoría de congregaciones cristianas. Yo trabajé incansablemente porque quería hacer el mejor proyecto arquitectónico para mi Dios. Así que conseguí los mejores materiales para hacerlo. Como era para Dios, no podía hacer cualquier construcción. Busqué oro, plata y piedras preciosas. También conseguí las maderas más finas y costosas. Nunca soporté que alguien denigrara de Dios ni de su palabra. Perdónenme si parezco engreído, pero les digo la verdad, no estoy mintiendo. Por Dios, yo estaba dispuesto a hacerlo todo, incluso a dar mi vida si era necesario. Todo iba bien en mi trasegar cristiano, hasta que un día, más específicamente una tarde, apareció ella. Créanme cuando les digo que sé lo que es belleza femenina, pero esta mujer superaba la belleza de cualquier mujer que yo hubiera visto. En aquella oportunidad yo tenía un ministerio bastante reconocido y me sobraban las invitaciones para predicar y ministrar la alabanza, pero esa tarde le pedí el favor a otro ministro que fuera en mi lugar y me reemplazara. Todo fue rápido. Lo cierto es que aquella tarde me dejé llevar por los impulsos de mi hombría y fue así como me acosté con ella. De ahí en adelante creo que todos ustedes saben el fin de mi historia. Desde luego que me arrepentí y Dios me perdonó, pero las consecuencias de mi pecado continuaron después de mi sincero regreso a mi Dios. Tuve que soportar el hecho de que mis hijos se enteraran de mi pecado pasado. También tuve que cargar con que más adelante en mi pueblo natal se dijera que la causa de mi caída fue por no ir a pelear una de las batallas de mi Dios. Firma David, un hombre conforme el corazón de Dios y segundo rey de Israel. La aparatosa caída de David se debió a que descuidó su servicio a Dios. Un cristiano maduro se ocupará en la palabra y en la obra de Dios. La pregunta es, después de esta historia muy real, Oscar, ¿cómo servimos a Dios? Bueno, rápidamente, ¿cómo servimos a Dios? 3 consejos. Sirva a Dios asumiendo el rol que le ha sido asignado. O sea, usted haga lo que usted tiene que hacer y le aseguro Dios hará lo que Él le corresponde. Segundo, sirva a Dios usando sus dones en la iglesia. Dios a cada uno nos ha dado dones, talentos y habilidades. Así que sirvamos a Dios a través de la iglesia donde Dios lo ha puesto a usted. ¿Cuándo servimos a Dios en la iglesia? Pues, si usted sirve a Dios en la iglesia, usted se va a preocupar por dar una vida de testimonio, usted va a preocuparse por tener un tiempo de oración y estudiar la Biblia, y también se va a preocupar por otros, para llevar también la palabra de Dios a otro. Al igual también sirva a Dios donde haya necesidad. Habrá momentos en que Dios soberanamente interrumpirá nuestra agenda,
mostrándonos una necesidad. ¿Para qué creen que Dios nos la muestra? Para que critiquemos, no. Para que digamos, como Pacífico Cabrera, nadie se compromete, no. ¿No será más bien para que sirvamos a Dios dándole solución al problema? Así que, querido amigo, sirva al Señor. Es un muy buen antídoto contra el pecado. Dice Romanos 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Parábolas que Transforman, con el 6º tema, Morir para Vivir. En nuestras reuniones de pie de cuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450 y lo mismo en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. Nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Super Pollo en la carrera 26, número 4121, segundo piso, y en Bucaramanga los esperamos a las 5 de la tarde en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Oscar, por favor, una breve introducción al tema. Bueno, el próximo domingo pues continuamos con esta serie. Dice Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Francisco Maturana, el famoso técnico de la Selección Colombia, dijo, perder es ganar. Esta frase tiene mucho de cierto, pero lo más cierto es que estas palabras ya se había dicho el maestro de Galilea, en otro contexto, desde luego, diferente. Él dijo, el que quiera salvar su vida la tiene que perder, o sea, perder es ganar. Así que, querido amigo, este tema está muy interesante, no se lo pierda el próximo domingo, en las reuniones que tenemos en los sitios de reunión de la comunidad Vida con Propósito. Invitamos a todos aquellos amigos que no se congregan, que no tienen una iglesia, que por favor nos acompañen. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 316-404-3113. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.